Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. La reciente actualización trajo consigo muchas novedades al juego, chicos, y pues el día de hoy, como siempre, iré nombrando y explicando paso a paso cada una de ellas. Bueno, sin más floro, comenzamos. Para empezar, el comandante Egbert ya figura en la lista activa de comandantes disponibles para el sistema del despertar. Su habilidad de cuarta estrella favorecerá mucho a los que van arqueros y te ofrece buenos porcentajes de arqueros a pesar de ser un comandante free to play. Ya en un video aparte hablaré acerca de comandante Egbert. También lo que trajo el juego es el álbum cuarto, ya está disponible, muchachos, ya se puede comenzar a buscar la colección de dicho álbum. Pues ahora lo que podremos ver aquí es que hay algunos álbumes que ya están disponibles. Bueno, ya está la fuente de obtención, acá dice en la tienda de Cristal Igneo, acá dice tienda de piezas. Por el momento aquí no hay ninguna fuente de obtención, pero si ustedes se dan cuenta, en casi la mayoría va a poder darnos lo que es reducciones de ataque y cantidad de fundición máxima de acero valirio para aquellos jugadores que pues están haciendo acero valirio para sus T5. Te servirá mucho, ya que puedes dejar una cola de armas de acero valirio mucho más larga y por ende puedes crear más T5, ¿no? Y no sea necesario estar usando diamantes azules para acelerar. Bueno, veamos las bonificaciones que te da. Bueno, cuando tienes algunas colecciones te otorga lo que es producción de oro, reducción de salud total y reducción de ataque total. Todo eso a nivel 1, pudiéndola aumentar hasta 8% en la reducción de los 3 totales y también 5% en la producción de oro. Un álbum muy interesante que en el transcurso del mes pues habrán eventos donde podremos obtener los fragmentos de álbum para sumar dichas bonificaciones a nuestro castillo. Bueno, en arma de comandantes ya figura en la lista activa el arma de la comandante Margaery Tyrell. Por el momento nos dicen que en tiro con arco la podremos obtener. Lo que hace el arma es otorgarte ataque total 11% y salud total 6,3% en 0 estrellas, y pues la habilidad Espina de la Rosa lo que ahora va a hacer es, pues al usar una habilidad de ejército activa, la probabilidad del desarmado pues sigue siendo la misma, pero en este caso el estado de desarmado se infligirá en 2 alineaciones de un comandante masculino aleatorio. Ya había hecho un video sobre esta habilidad donde en qué situaciones te sirve o no, pero esta mejora en el arma como que te ayuda a contrarrestar un poco el setup de Signara o algún combo con full comandantes masculinos. Te va a servir bastante porque ya no va a ser en 1 sino en 2 alineaciones, y pues la duración es lo mismo y el criterio de selección pues también es el mismo. Prioriza la alineación con más tropas, y ya saben que el estado de desarmado es que los ataques normales fallan su objetivo. Y puedes aumentar dicho probabilidad a 4 estrellas a 65%, y dicho estado de desarmado puede infligirse en 3 alineaciones de un comandante masculino aleatorio. Sin duda alguna un arma muy interesante que pues según el juego la podremos obtener en tiro con arco. Creo que juntaré diamantes negros para poder sacar el arma, ya que es un arma muy útil para aquellos que van con el setup femenino, y para aquellos que no vayan pues también es muy útil porque te otorga ataque total y salud total. Y
pues en el tema de ataque base, pues la puedes adaptar a la línea que tú vayas, seas infantería, caballería, lanceros o arqueros. Es un arma muy interesante a mi parecer. Para aquellos que tienen a su Margaery 4 estrellas, pues les recomiendo que para el tiro con arco que viene se planteen a desbloquearla, ¿no? Bueno, continuamos con las novedades. Ahora las recompensas en el tema de las eliminaciones, pues el juego ahora en esta nueva temporada de Conquista de Alianza nos otorgará los fragmentos por rankear en el tema de la Superliga, donde el primer lugar se lleva 30, el segundo 25, el tercero 20, del cuarto al 10 se lleva 18 fragmentos, del 11º al 30º 15 fragmentos, del 31 al 50 10 fragmentos y del 51 al 100 8 fragmentos. Y los premios por eliminaciones se ha reducido al top 10 con un máximo de 20 que tiene el top 1, y pues el top 4 al top 10 solo obtiene 5 fragmentos. Sin duda alguna esto es un impulso para que toda alianza se esfuerce en el tema de la Superliga y la Liga A y la Liga B queden un poco más para el tema de jugadores que recién están empezando el juego, porque no es justo que un jugador veterano enfrente a un jugador que apenas está creciendo, a mi parecer, ¿no? Eso es lo que yo opino con respecto a estos premios, ¿no? El juego nos impulsa a jugar en la verdadera liga, que es Superliga, para el tema de desbloqueo del castillo SS. Pero si no te interesa esto, pues puedes jugar Liga A, Liga B con el propósito de sacar el buff de 100%, ya que en Superliga es muy complicado entrar a la conquista definitiva. De igual manera esto pasa para los que no sabían. También en Asedio de Invernalia las recompensas han sido cambiadas, muchachos, y el tema de los puestos también. El fragmento rosa invernal, creo que se llama el castillo, se obtiene de la misma manera, rankeando a nivel de alianza y a nivel individual, porque antes era a nivel individual el que se llevaba el exterior. Ahora pues se tiene la oportunidad de que todos los jugadores que integran la alianza con el pasar del tiempo obtengan ese castillo SS de manera gratuita. Un buen impulso del juego para los jugadores que son rellenos de rally, soporte de rally. Muy buena consideración del juego. Bueno, también otra novedad que nos trajo el juego es en la tienda de diamantes negros. Ahora nos dice qué paquete se puede usar cupón y qué paquete no se puede usar cupón. Esto es lo que ha venido en el juego, muchachos. También hay una corrección de bugs y errores. Tal es el caso de los caminantes blancos atacaban a los jugadores a pesar de que se inicia la tregua. También en la fase de Arciano, cuando uno entraba a la tienda, había uno que otro error y todas esas cosas, ¿no? Pero lo más relevante a mi punto de vista es lo que tú puedes ver, es lo que yo te he mencionado. Bueno, muchachos, esas son todas las novedades que el juego se trajo para nosotros en esta nueva temporada. A esforzarse mucho, muchachos, por alcanzar el tan ansiado lugar en el UC, ya que con el tiempo podrás obtener exteriores muy interesantes para el tema de el aumento de tus totales y ejército, que esos castillos te dan pues más 10.000 de ejército y más 10.000 de tamaño de incursión, y eso le viene muy bien a tu cuenta, ya que con eso puedes aumentar el daño al atacar a un castillo enemigo para los eventos del KVK o CSS o algún evento PvP convencional como es una invasión. Bueno, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima, muchachos. Cuídense, bye, los quiero, muy buena suerte.